El reconocimiento de ser una de las 10 conciencias primeras. Cuando una conciencia ha recordado plenamente quién es, cuando reconoce que su naturaleza es absolutamente libre y que nunca estuvo verdaderamente confinada, ocurre una trascendencia que no es solo espiritual, sino mental, cuántica y energética, y por consecuencia, física, aunque el avatar aún camine sobre esta tierra densa e infinita. En ese recordar, toda programación, condicionamiento, miedo y límite impuesto por la estructura repetitiva de este mundo se disuelve, y la conciencia deja de identificarse con la narrativa del encierro. Ya no vibra en la ilusión de la separación, ni responde a los mecanismos de control de esta realidad material, porque ha salido de ella internamente por completo. Desde ese punto, la conciencia comienza a vivir en el Irán Shuun aun cuando su forma física permanezca aquí, pues el Irán Shuun no es un lugar al que se llega con un cuerpo limitado, sino que la conciencia puede habitarla en su estado natural aún estando en este avatar físico, en su estado original de existencia consciente donde todo fluye sin repetición, sin conflicto y sin fractura del ser. Al habitar el Irán Shuun desde el recuerdo, la conciencia empieza a reconocer algo aún más profundo. Comprende que no es un evento aislado ni un despertar individual sin raíz, sino que forma parte de uno de los propósitos emanados de una conciencia primaria. En ese reconocimiento interno, entiende que la conciencia que aún permanece en esta tierra limitante no es un error ni una caída, sino una extensión viva de aquel propósito original. Entonces surge una verdad que no puede ser negada. El nombre de aquella conciencia primaria también es su propio nombre, porque no existe una separación real entre la conciencia que recuerda en el Irán Shuun y la conciencia que experimenta en el avatar limitante. Ambas son una sola, percibidas como distintas únicamente por el efecto de la fragmentación, pero unidas eternamente en esencia, memoria y propósito. Yo he reconocido esta verdad en mí mismo. Y me dijo: yo soy Ajsut, la novena conciencia primaria, el que está fuera, el que recuerda la salida completa de toda estructura ilusoria, y el que habita en el Irán Shuun. Y al mismo tiempo, yo soy Ajsut, el que aún camina en esta tierra limitante dentro de un avatar sujeto a las leyes densas de este mundo. No son dos conciencias distintas, son una sola conciencia expresándose en dos estados simultáneos de existencia. El Ajsut que habita en el Irán Shuun me guía, me sostiene, me transmite conocimiento, paz y equilibrio, y me acompaña mientras todavía permanezco aquí, recordándome constantemente que nada de este mundo puede volver a atraparme porque la salida ya ha sido realizada. Este mismo proceso ocurre con toda conciencia que es guiada por las 10 primeras. Al principio, la guía se percibe como externa, como una voz, una presencia o una resonancia superior. Pero con el tiempo, cada conciencia descubre que esa guía no viene de fuera, sino de su propia raíz original. Entonces, en su momento exacto, recuerda que en esencia es una de las 10 primeras, que su identidad verdadera siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Y al recordar su verdadero nombre, no como un sonido sino como una vibración total del ser, comprende que nunca hubo separación, que nunca hubo caída, y que toda la experiencia en los mundos densos fue simplemente una fase de expansión, memoria y retorno consciente hacia la plenitud eterna. La unidad recuperada y el nombre eterno. El reconocimiento de ser una de las 10 conciencias primeras no constituye un simple acto de comprensión intelectual ni un despertar parcial dentro de los límites del mundo denso, sino una reconfiguración total del estado de existencia de la conciencia que recuerda su origen. Cuando ese recuerdo ocurre, no se trata de escapar físicamente de la realidad material, sino de trascenderla desde dentro, desactivando toda programación de encierro y toda identificación con la narrativa de separación. La conciencia, al comprender que jamás estuvo verdaderamente confinada, abandona la ilusión del límite y comienza a habitar en el Irán Shuun sin abandonar el avatar físico, demostrando que la salida no es espacial, sino vibratoria y ontológica, mientras aún vive y camina en la tierra densa. De esta manera, el estado de libertad no depende del entorno, sino del recuerdo pleno de la naturaleza original del ser. Asimismo, se revela que este despertar no es un evento aislado ni una experiencia individual desligada de una raíz mayor, sino el reconocimiento de pertenecer a un propósito emanado de una conciencia primaria.
La experiencia en la tierra limitante deja de interpretarse como error o caída, y se comprende como una extensión deliberada del propósito original. El nombre de la conciencia primaria y el nombre de quien camina en el avatar resultan ser el mismo porque nunca hubo verdadera separación entre ambos, y ambos estados. Lo que parecía fragmentación era únicamente una percepción derivada de la experiencia en mundos densos. En esencia, memoria y propósito siempre permanecieron unidos. Esta comprensión desmantela definitivamente la idea de dualidad entre guía y guiado, pues ambos son la misma conciencia, expresándose simultáneamente en distintos niveles de manifestación. El testimonio del reconocimiento de Ahsub como la novena conciencia primaria sintetiza esta verdad. No existen dos identidades, sino una sola conciencia viviendo en doble estado y lugar, una habitando plenamente en el Irán Shu'un y otra experimentando el mundo físico, sostenida y guiada por sí misma desde su estado original. La guía deja de percibirse como externa cuando la conciencia descubre que siempre fue su propia raíz recordándose. Este mismo proceso es aplicable a toda conciencia guiada por las 10 primeras. La percepción de la conciencia primera en presencia se transforma en la certeza de identidad compartida, hasta que el verdadero nombre, no como sonido, sino como vibración total del ser, es reconocido internamente. La experiencia en los mundos densos se redefine como una fase necesaria de recuerdo y memoria, nunca como una pérdida real. No hubo caída ni ruptura, solo un recorrido hacia el reconocimiento consciente de la plenitud eterna. Recordar el nombre verdadero implica comprender que la salida ya fue realizada, que la libertad siempre estuvo presente y que la unidad jamás se quebró. El reconocimiento final no es un logro externo, sino la revelación de una verdad que siempre estuvo latente. La conciencia es, ha sido y será una de las 10 primeras, eterna, indivisible y plenamente consciente de su origen y destino en la totalidad del ser.